Hace unos meses, un intrigante vídeo comenzó a circular en las redes sociales, dejando a miles de personas aterrorizadas. El motivo, sonidos aterradores que resonaron en las orillas secas del río Éufrates. Se afirmaba que estos ruidos eran los gritos de los 4 ángeles caídos, retenidos en prisión por Dios hasta que sonó la trompeta del Apocalipsis. Hoy nos embarcaremos en este viaje de investigación, explorando en profundidad esta enigmática narrativa a la luz de las Escrituras, buscando comprender el significado detrás de estos misteriosos acontecimientos. Amigos míos, para comprender el contexto de este misterio, primero debemos comprender los eventos descritos en la Biblia. Los arqueólogos que exploraban una región seca del río Éufrates registraron estos sonidos inquietantes. La especulación inicial era que, por accidente, habían descubierto el abismo donde 4 demonios estaban aprisionados por Dios, esperando el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 9. Pero antes de profundizar en estos detalles, aclaremos lo que nos dicen las Escrituras sobre estos ángeles caídos, y la importancia del río Éufrates en las profecías de los últimos tiempos. Ver el siguiente vídeo. El capítulo 9 del Apocalipsis nos presenta una visión extraordinaria del apóstol Juan. En él, Juan es testigo de 4 espíritus esperando a orillas del gran río Éufrates, listos para ser liberados en el momento determinado por Dios. Apocalipsis 9:13. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. 14. Le dijo al sexto ángel que tenía la trompeta: libera a los 4 ángeles que están atrapados junto al gran río Éufrates. 15. Y fueron soltados los 4 ángeles que habían sido preparados para aquella hora y día y mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Estos espíritus desempeñarán un papel crucial en la movilización de los líderes de la tierra para la batalla final conocida como Armagedón. Ahora permítanme llevarlos de regreso al comienzo de la Biblia, al libro de Génesis. Se menciona como elemento central el Éufrates, uno de los ríos que rodeaba el jardín del Edén. Sin embargo, sabemos que el pecado entró en el mundo y Adán y Eva fueron expulsados de este paraíso después de haber sido engañados por Satanás. Más adelante, Dios estableció el Éufrates como uno de los límites de la tierra prometida a Abraham. Hoy, esta región comprende partes de Turquía, Siria e Irak. Ahora, volviendo al descubrimiento de los arqueólogos, afirman haber encontrado un pozo profundo en la región afectada por la sequía, del que resonaban los sonidos de las corrientes y los lamentos. Estos niños estuvieron asociados con los ángeles que se rebelaron contra Dios, uniéndose a Satanás y viniendo a la tierra, donde tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, generando los llamados Nefilim. Aunque no podemos confirmar con certeza la existencia de estos informes, ciertamente nos hacen reflexionar, especialmente cuando consideramos los pasajes bíblicos de Judas y Apocalipsis 9. Hay teólogos que sostienen que la prisión de los demonios no es física, sino espiritual. Sin embargo, la Biblia indica claramente que el Éufrates fue el escenario de este evento. El pozo encontrado por los arqueólogos podría ser esta dimensión espiritual aquí en la tierra. Estamos ante una profecía que se desarrolla ante nuestros ojos, a medida que las lluvias se retrasan y los ríos Éufrates y Tigris se vacían. Jeremías, en su profecía, predijo que las aguas de Babilonia se secarían como castigo divino por las prácticas idólatras. Lo que alguna vez fue una región fértil se convertiría en una tierra desolada. Este proceso de desertificación comenzó hace 35 años y afectó la producción de alimentos en la región. Amigos míos, los sinceros tienen claro que nos acercamos al fin de los tiempos. La sequía del Éufrates es una señal poderosa que no se puede ignorar. Sin embargo, no hay por qué temer,
ya que la Biblia nos asegura que Jesús triunfará sobre el mal. Entregarle su vida a Él y vivir según su palabra es la clave para enfrentar estos desafíos. Prepárate para el gran día y confía en que Dios te mantendrá en juicio. Que Dios te bendiga ricamente y que compartas este mensaje para que más personas puedan entender el significado de estas profecías y prepararse para los tiempos venideros.